La transfobia está aumentando y esto es algo que estamos notando las chicas transexuales en nuestro día a día. Cosas que quizás antes a mí no me pasaban, y sí que es verdad que es innegable que está habiendo un movimiento muy fuerte en contra de las personas transexuales. A pesar de que somos un colectivo súper minoritario, ¿vale? Hay muy pocas personas transexuales y hoy quería hablaros un poco sobre qué causas, que yo creo que son 3 causas principales, han sido las que están desarrollando esta bola de nieve de rechazo hacia las chicas transexuales. Y yo os voy a decir un poco las que yo creo que son las causas de este fenómeno. Y es que en primer lugar hay que mencionar algo que yo creo que está cambiando la sociedad a pasos agigantados, sobre todo la política, la ideología de la gente, y son las redes sociales. Las redes sociales estamos viendo que polarizan mucho a la gente, porque cuando tú consumes redes sociales, te informas de política o de noticias por redes sociales, y las redes sociales digamos que siempre se inclinan a decirte lo que quieres oír, eso causa un fenómeno que se llaman cámaras de eco. Las cámaras de eco son grupos de gente que piensan de una determinada forma, que se retroalimentan de su propio discurso. Esto pasa con todo el mundo, seas de izquierdas, de derechas, es un rasgo de las redes sociales, ¿vale? La gente, digamos, que forma subgrupos de opinión que se retroalimentan entre ellos y que digamos que su forma de pensar no llega a otras cámaras de eco. Yo creo que cada persona, por las cámaras de eco, se vuelve un poco más extremista, un poco más, hasta tal punto que tiene una ideología de la cual no se informa por otro medio que critique su forma de pensar, ¿vale? Y aquí es donde más se ve la diferencia que hay ahora entre la comunidad LGBT. De hecho, es que esto yo lo veo en la propia comunidad LGBT, y yo como youtuber soy soy una anomalía en la comunidad LGBT, porque la mayoría de mi audiencia pertenece a grupos que son estereotípicamente pues de hombres o de videojuegos o de la cámara de eco masculina, ¿no? Digamos, porque yo creo que las mujeres y los hombres a día de hoy también son como 2 cámaras de eco, hablando en términos generales, porque si tú ves podcast que escuchan mayoritariamente chicas, suelen hablar siempre de unos temas y los de chicos suelen hablar de otros, ¿sabes? Y digamos que entre ellos sus formas de pensar nunca se conectan y como que forman 2 burbujas separadas. Y esto a la comunidad LGBT nos perjudica mucho, porque yo sí que veo que en la propia comunidad LGBT somos una cámara de eco enorme en la cual, por ejemplo, en Twitter, ¿vale? Conozco personas LGBT, lesbianas, gays, que son muy activistas de la comunidad LGBT en redes sociales, en Twitter, y solo se mezclan y se juntan con personas que ya piensan como ellos. Entonces, yo opino que ese activismo no sirve de mucho cuando el activismo lo que busca es visibilizar, normalizar a un colectivo. Y la comunidad LGBT ahora, no voy a decir que está cometiendo un error, porque también les entiendo, ¿vale? Y es que la comunidad LGBT, digamos que es muy activista, muy concienciada, con una mentalidad muy progresista, pero cuando tu discurso solo lo escucha otra gente LGBT, tu activismo se queda en nada. Y cuando yo fui al Wild Project, por ejemplo, vi que hay mucha gente que a lo mejor es transfoba por ignorancia, porque no entiende el fenómeno. Y como desde la propia comunidad LGBT, digamos que somos tan, no voy a decir extremistas, ¿no? Pero sí, para la gente que no está dentro de nuestra cámara de eco, somos tan extremistas, nuestro discurso no cabe en ese mundo al que deberíamos estar yendo. Y cuando yo fui al Wild Project, vi que hay mucha gente que está desinformada de verdad, y que además no se informa del tema LGBT porque en su cámara de eco ese tema no se toca. Si se toca es para criticarlo, y cuando llega alguna reivindicación de la cámara de eco LGBT, ellos la ven porque la ven tan exagerada que se ríen de ella. Entonces es muy contraproducente, ¿vale? Y es que creo que aquí hay un error por parte de la comunidad LGBT de perspectiva de cómo hacer activismo, porque el activismo, en muchas ocasiones, el activismo es visibilidad, ¿vale? Por ejemplo, lo que hizo la Veneno
de aparecer en la España de los 80 y enseñar la realidad de las personas trans, es lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita verte como una persona normal, verte como que no eres esa entidad que solo pasa en las películas, porque cuando eres de un colectivo que la gente no conoce, la gente, digamos, que te teme. O sea, yo creo que es un poco también instinto humano el temer algo con lo que no estás familiarizado. Y yo, por ejemplo, he tenido una época de mi vida donde tenía muchos amigos que eran chicos heterosexuales, digamos, tíos corrientes, ¿no?, que no están nada metidos en el tema LGBT y tal, y a medida que me van conociendo, se van dando cuenta de que yo soy una persona normal. Vale, que yo en redes soy una persona muy incendiaria, yo tengo una personalidad muy reivindicativa, y es verdad que eso las redes lo acentúan mucho, ¿no? Pero mucha gente a veces solo necesita ver a una persona transexual que es una persona normal y corriente, que somos la mayoría, porque esa es otra. Yo tengo un montón de amigas transexuales y ves cómo, por el tema de las cámaras de eco, cómo se nos pinta a las mujeres transexuales en la cámara de eco de los tíos heteros, y cómo somos en la realidad, y ves porque ¿qué pasa? El tío hetero promedio, ¿en qué sitios ve transexuales? En dos. Los tíos heterosexuales ven transexuales en solo dos sitios, y es en memes que se ríen de nosotras y en no por. Y esas dos cosas combinadas generan en ellos una imagen muy mala, muy mala. Y muchas veces a mí, yo he conocido chicos, en especial uno con el que yo estuve medio saliendo, que me decía: ah, no, pero es que tú no eres como la mayoría de personas trans, tú eres una persona trans atípica. Y yo le dije: ¿cuántas personas trans conoces? Y él me dice: solo a ti. Pero la mayoría de gente trans, y yo decía, o sea, generalizas la gente trans cuando solo conoces a una persona. Y yo conozco a muchas y son todas chicas, mayoritariamente chicas, porque chicos trans conozco dos, creo. Son todas chicas normales y corrientes, ¿vale? Cada una tendrá sus dramas, pero como todo el mundo, como todas las personas, ¿sabes? Generalizar siempre yo creo que es un error. Y es algo que yo también hago. Y es que aquí tengo que hacer el siguiente inciso, y es que las redes sociales, yo misma noto que te enfurecen. O sea, me estoy dando cuenta de que el contenido que más vende es el contenido incendiario, el contenido... Es que yo misma me doy cuenta, y yo misma, de forma no consciente, hago ese tipo de contenido, porque entras a redes y son todo malas noticias. O sea, Antes era muy obvio, pero es que ahora, yo el otro día cuando pasó lo de Elon Musk, que hizo el saludo que hizo, entraba a redes y yo decía, vale, no quiero ver nada de política, entraba a YouTube, todo era contenido de ellos contra nosotros, ¿sabes? Como contenido político muy incendiario, es todo malas noticias de, se viene una crisis, va a pasar esto, la IA es esto, o se viene una guerra, o no sé qué. Es como contenido muy negativo, muy incendiario. Mira que yo no soy nada de decir, actitud positiva ante la vida, no sé qué, porque yo soy una persona bastante depresiva. Pero sí que es verdad que fijaos, iros al TikTok y mirad qué porcentaje de contenido que os sale es contenido ahora de memes o de risa. O cosas graciosas o noticias normales. Si son noticias, son todo noticias malas o pésimas, o cosas ideológicas súper extremistas, etcétera, etcétera, que yo creo que se está creando un clima de negatividad súper bestia, y que las redes sociales son el eje de eso. Después aquí hay otro tema con las redes sociales, es que tengo aquí apuntado lo que tengo que decir, que si no me voy por las ramas. Otra cosa muy curiosa que yo creo que hacen las redes es que vuelven el debate político tan incendiario, porque en redes sociales compartes, digamos,
las redes sociales con gente de otros países que tienen, digamos, una cultura distinta, que a lo mejor tienen debates políticos distintos. Entonces, quizás aquí en España nos da mucha rabia cuando tenemos que ver, a lo mejor, creadores de contenido de LATAM que tienen una ideología que aquí consideraríamos mega machista, con unas ideas que aquí en España veíamos como ya superadas, ¿no? O al contrario, ellos a lo mejor ven ciertas cosas como la gente no binaria o tal, que sí que hay mucha gente del rollo no binario y tal, que es un circo andante. Pero también es verdad que ese circo se le da mucha voz y mucho tal, ¿vale? Porque es que pringaos, gente pringada, gente que está... Que no digo que toda la gente no binaria esté loca o sea una pringada, para nada, sino que hay gente que es muy friki en todo, y muchas veces, sobre todo esto lo hace mucho la derecha de Estados Unidos, como que son muy... tiene una manía con coger gente que es una friki y vendértela como que es algo que está pasando, que es un problema que hay ahora en la sociedad súper candente, cuando es algo que pasa en Estados Unidos. O otra cosa relativa a esto de países que no tienen nada que ver, que comparten internet. Muchas veces ves malas noticias diciendo una profesora se acuesta con, lo digo así para que no YouTube no se ponga tontite, una profesora hace cositas con su alumno de 11 años, ¿sabes? Y dices, madre mía, pero ¿esto qué es? Y luego ves que es una noticia de Estados Unidos, de no sé qué, es que en Estados Unidos, ¿qué no pasa en Estados Unidos? ¿Qué no pasa? O sea, si te pones a buscar o noticias de pasó en Rusia, no sé qué, es que si te pones a buscar ahí noticias cogidas con pinzas de cosas super frikis que pasan en países que no son el tuyo, quizás vas a estar cabreado siempre, ¿no? Porque es que si te pones a buscar siempre hay en todas partes, pero tú sales a la calle y en tu día a día pues son cosas que no pasan, ¿vale? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver. Vale, aquí hay otra cosa que yo creo que es el motivo principal por el cual la gente se está volviendo tan extremista con redes sociales. Y es algo que a mí me pasa, ¿eh? Y que yo admito que a mí también me pasa. Y es que cuando usas redes sociales, empiezas a dejar de ver a las personas físicas, a los individuos, como personas. Empiezas a ver a la gente como NPCs, como números. O sea, yo hay veces que veo comentarios o veo, te han visto no sé cuántas personas, ¿no? Y ves que dices, lo han visto 10.000 personas, y dices, qué poco. Porque como estamos tan acostumbrados a las cifras de redes sociales, de millones y millones, tal, como que yo hay veces que veo comentarios o respondo a gente o me surgen ideas políticas cuando estoy ahí calentita y rabiosa, ¿no? Que digo, es que las redes sociales te hacen dejar de ver a las personas como personas, sino como números, ¿no? Y como si fuera un videojuego, ¿no? De, venga, pues que les den a todos, que se joroben, ¿no? Porque digamos que se te olvida que son personas. Es como vas a apostar o vas a los casinos y te dan fichitas en vez de dinero para que dejes de ver el dinero como dinero y lo veas como una fichita de un juego, ¿no? Pues creo que con las redes sociales pasa esto también, y que muchas ideologías súper extremistas, si esa persona la sacas de ese ambiente de redes sociales y lo llevas a la vida real, esa persona no pensaría así, ¿sabes? Y me incluyo yo creo que nos pasa a todos, y que sobre todo si tienes unas ideas políticas o una ideología muy clara, sí que esto a lo mejor te hace decir X cosas o tener X ideas así en caliente, que luego te vas a pensar y dices, hostia, a ver, aquí me pasé de frenada, ¿no? Me quemé un poco. Luego aquí viene otra cosa importantísima, y es los bulos, las fake news, el hecho de que ahora te intentas informar. A ver, es bueno que las redes sociales nos han dado como una plataforma en la que tú puedes informarte de cualquier cosa, pensar libremente. De hecho, en muchos ámbitos pensar libremente ahora está mal visto, ¿eh? En la izquierda yo también lo veo, que esto pasa. Como que hay muchos temas que, como les caiga la etiqueta encima de teoría de la conspiración, que a lo mejor tiene sentido, como le caiga lo de teoría de la conspiración, eso, cuidado con pensar de esa forma, ¿eh? Y no hablo de vacunas o tal, sino de cosas que a lo mejor sí que tienen sentido, y lo acusan de conspiración porque suena muy absurdo, y como que
intentas informarte de esto y ves que está censurado, ¿no? Eso sí que me parece mal, y yo creo que esto es muy positivo, pero es positivo si la gente tiene espíritu crítico. Y creo que además las redes sociales están dejando muy en evidencia que hay muchísima gente que se lo cree todo, sobre todo los boomers. Los boomers se lo creen todo. O sea, tú ves la timeline de una persona de 50 o 60 años que usa TikTok y es que el 80% de lo que les sale son bulos, son mentiras, porque se lo creen todo. O sea, absolutamente todo, porque no tienen espíritu crítico, no les ha hecho falta, porque han vivido en un mundo donde digamos que la información se la han dado masticada siempre. Sin embargo, a nosotros que nos hemos criado con las redes sociales, somos mucho más críticos de a ver si esto es un engaño, a ver si esto es verdad, a ver si esto es mentira, ¿no? Yo creo que la experiencia de usar mucho Internet te da esto, ¿no? De que seas más crítico con lo que te dicen o lo que no te dicen, ¿no? Y yo creo que sobre todo la gente mayor tienen esa actitud que yo sí que tenía también cuando tenía 12 años o 11 y empezaba a usar Internet. Y creo que es un rasgo de ser como una persona que está empezando a familiarizarse con Internet, ¿no? Porque Internet, digamos que al principio lo empiezas a ver y te crees todo. Cuando yo era pequeña, sobre 2007, 8, me acuerdo una vez que mi hermano entró en una página web y salió, ¿sabéis este típico banner en el que pone eres el visitante 1.000.000, has ganado un premio de 1.000.000 de euros, clica aquí? Y era como un anuncio haciendo... Y yo decía, y recuerdo que cuando vi eso, era el ordenador de mi tío Antonio, y yo estaba con mi hermano buscando información de Pokémon, de Pokémon Diamante y Perla. Y nos salió ese anuncio en la Wikidex, que es la wiki de Pokémon. Y yo le dije a mi hermano, Manuel, entra ahí, es la oportunidad de nuestras vidas. Hazme caso, tengo un pálpito, le decía yo, tengo un pálpito. Es real, Manuel, es real. Y me puse a llorar, a decirle a mi hermano, entra ahí, Manuel. Porque... cuando empiezas a usar Internet eres muy crédulo, te lo crees todo, porque vienes de un mundo en el que cuando te dan una información en un libro o en las noticias, pues tú asumes que te lo están dando en plan con unas regulaciones y que no te pueden mentir, ¿no? Como que eres más crédulo. Y es que toda esta conjunción de tantas cosas, ideologías tan extremas, tantos bulos, que además la gente, y muchas veces que los bulos, sobre todo esto lo veo en la derecha muy extremista, que llegan ya a un punto en el cual tienen tan interiorizada la guerra de nosotros contra ellos, tenemos que comérnoslos. Llegan ya a un punto que en la izquierda también lo veo, pero sobre todo en la extrema derecha esto es como uno de sus rasgos. Y es que muchas veces... comparten bulos que saben que son bulos, pero les dan crédito y credibilidad porque saben que eso va a jorobar a la ideología contraria. Y yo creo que cuando ya entras en esas dinámicas ya hay que tener mucho cuidado de en qué dirección estamos yendo. Porque ya es como que estamos entrando en unos extremismos y yo eso también lo tengo hecho, de ver a lo mejor algo que no parece muy cierto, pero que les deja en evidencia al lado que me cae mal y yo decir, anda, mira, pues retweet, ¿sabes? Y lo admito, ¿sabes? Yo creo que hay que admitir las cosas. Cuando no tienes razón, yo creo que hay que admitirlo. Y todos tenemos que ser autocríticos, que esto no abunda, y empezar a decir que hay cosas que estamos haciendo que no están bien. El segundo motivo por el que yo creo que está aumentando tanto la transfobia es que este clima de redes sociales mezclado con la crisis económica que estamos viviendo, yo creo que saca lo peor de la gente. Porque cuando vives en crisis, digamos que la sociedad está muy rabiosa, muy frustrada, y como bombardeas a la gente con malas noticias, con crispación social y tal, yo creo que todos nos volvemos más extremistas y nos ponemos a pensar esta ideología de no hay dinero, pero les están dando dinero a esa minoría, que a lo mejor hay algo de verdad en esa forma de pensar, pero que empiezas a ver ya comparaciones o noticias que son exageradas o no son verdad, y ahí como que empiezas a forjar un odio hacia determinados colectivos. Esto lo hacen ambas ideologías, izquierda o derecha, y es como que cogen un chivo expiatorio, un colectivo que encarna para ellos el mal,
y el origen de todos los problemas de la sociedad. Y digamos que lo utilizan para justificar o para echarle la culpa de la crisis que hay, ¿vale? Y sí, o sea, algo que está polarizando mucho a la sociedad y haciendo que los discursos sean cada vez más extremistas, yo creo que es esta crisis. ¿Qué pasa? Estas redes sociales, tenemos que darnos cuenta, todos, que este clima de crispación es una bomba de humo. O sea, los que de verdad están causando estas crisis son los que están favoreciendo este clima de crispación social para desviar la atención de su verdadera culpa en otras cosas. Os voy a dar dos ejemplos, uno de la izquierda y otro de la derecha. Por ejemplo, aquí la izquierda en España, yo veo mucho que la izquierda, sobre todo el PSOE, que es el partido que está gobernando, son muy dados a desviar la atención en sus chivos expiatorios, que suele ser como la idea de la extrema derecha, o la gente racista, o la gente homófoba, y como que expían toda la culpa en esta gente cuando hay cosas que ellos están haciendo que no están bien, y que mucha gente no se está dando cuenta de que a lo mejor el problema real de la crisis que hay en España son otras cosas, que tenemos todos que tragarnos nuestro orgullo y admitir. Como por ejemplo, aquí en España hay como se dice en la expresión, elefante en la habitación, y un problema que llevamos muchos años ignorando todos, del que es muy tabú hablar porque hay muchos intereses de mucha gente, y es el tema de que aquí en España las pensiones son insostenibles. Tenemos un sistema de pensiones, esto pasa en muchos países occidentales. La población está muy envejecida y las pensiones son súper caras, súper altas y insostenibles. Y todos sabemos que son insostenibles, pero como el sistema, si colapsa, va a colapsar dentro de 20 años, decimos todos, vamos a hacer como que no lo vemos y que se ocupen del problema los que estén en el gobierno en 20 años. Yo vivo al día. De hecho, eso es muy mentalidad española, ¿no? Lo de, en política, vivir al día, ¿no? Yo en el futuro no pienso. Yo solo pienso en ahora, cómo buscarme ahora la vida y vivir ahora lo mejor posible, ¿no? Y en el caso de la derecha, o sea, la crisis que está viendo ahora tan bestial es porque todo a día de hoy son monopolios. Todo. O sea, ya no hay empresas medianas. Ahora tú vas a comer o vas a un país de viaje y compras, toda tu tecnología pertenece a un grupo de 2, 3 empresas. Y eso es un problemón, porque los monopolios arruinan la economía. Porque los monopolios llega a un punto en el que abusan tanto del consumidor y que empiezan a estrangularlo económicamente, y como no tienen competencia y el consumidor no puede elegir otra opción, eso abusan más y más y más, y yo creo que eso va siendo hora de meter mano, y estamos llegando a un punto en el que no solo no se está metiendo mano en este tema, sino que como estos monopolios saben muy bien cómo funciona el tema de la crispación social, estos mismos monopolios financian estas redes sociales, como puede ser Elon Musk con Twitter, para desviar la atención de que el problema es esta gente y su codicia extrema. El tercer motivo por el cual está aumentando un montonazo la transfobia, y yo este fenómeno estoy pensando en darle un nombre y explorarlo a fondo, e incluso a lo mejor hacer un libro o algo, porque es que me parece súper un fenómeno súper curioso, es el tema de cómo muchos países y muchos hombres se vuelven transfobos porque cuando descubren el no por trans sienten tal culpabilidad que empiezan a adoptar una retórica transfoba para, digamos, defender su ego de que alguien descubra que les gusta el no por trans, y que esto genera una espiral en la cual es que esto yo he desarrollado como un proceso para este fenómeno, porque es que me parece un fenómeno curiosísimo que es 100% real, y es imaginaos que estamos en Argentina, por poneros un ejemplo, ¿vale? Argentina, un país en el cual el tema LGBT y el tema trans, digamos que no era muy conocido, ¿vale? Y de repente llega la existencia de las mujeres trans.
¿Y qué pasa? Es un país que a lo mejor hay machismo y homofobia y las mujeres trans, que te gusta una mujer trans se ve como, te gusta un hombre, y además como los hombres conservadores suelen ser muy de blanco o negro, es, te gusta una trans, eres gay. Y además ser gay es terrible, porque ser gay, eres un despojo si eres gay, ¿no? Y como que muchos hacen este razonamiento, ven ese no por trans por curiosidad. Como además es un tema tabú, les da ahí como más morbo. Luego lo ven, se sienten culpables y esa culpabilidad les dice, vale, a partir de ahora, cuando alguien saque el tema trans, tienes que ser transfobo para que nadie sospeche. Lo hacen y como tantos hombres ven ese no por y ninguno lo admite, se llega a tal punto en el cual se retroalimentan los unos a los otros diciendo, no, a mí no me gusta, sí, si te gusta eso eres gay, y los demás en plan, sí, si te gusta eso eres gay, y como que crean tal burbuja de silencio ahí que ellos se retroalimentan con esa retórica transfoba y llega un punto en el que de verdad se hacen transfobos porque empiezan a ver y a decir, ninguno de mis amigos les gusta esto, yo soy un degenerado, y todos piensan eso y empiezan a hacerse transfobos de verdad. Y yo creo que es lo que estamos viviendo ahora. Porque si tú ves los países en los que la transfobia está aumentando tanto entre los hombres, porque generalmente la gente transfoba son todos hombres, el 90%, alguna tía pick me de turno, pero mayoritariamente son siempre hombres. Y tú ves estos países donde está habiendo este debate social y baten récords de búsquedas de este tipo de no por. Porque los países que más ven no por trans, mucha gente dirá, son los más woke, cuando los países más woke, rollo países nórdicos de Europa, o los países con más derechos LGBT, muchos de ellos son los que menos ven este tipo de no por. Porque no tienen ese traumita dentro, ¿sabes? Esa relación fetichista de amor-odio que les da tanto morbo y se retroalimenta. Y ves que los países que más ven no por trans son Brasil, el país que más consume prostis trans y que más mata transexuales al año, Argentina, Rusia, Marruecos, países woke. No, países en los que este tema está surgiendo y los hombres están descubriendo esto y lo están buscando en páginas no por y se sienten culpables y se vuelven transfobos para que nadie sospeche y todos lo ven y todos se hacen transfobos y todos se retroalimentan y se retroalimentan tanto que se vuelven transfobos. Empezaron como de tapadera y se lo vuelven de verdad porque les cala eso en la cabeza y se sienten culpables. Este fenómeno yo creo lo voy a explorar muy a fondo porque es que es muy tremendo esto, ¿eh? Y después hay otro punto muy importante y es que las personas trans, sobre todo las mujeres trans, porque la transfobia gira todo en torno a las mujeres trans. Los hombres trans les dan igual. Hay mucha gente que ni sabe que existen hombres trans. Hablan de trans y ven una mujer trans porque es lo que les gusta y porque siempre todo gira en torno a las mujeres trans. Siempre todo gira en torno a el debate público de los conservadores siempre gira en torno a qué hace la mujer, qué no hace la mujer, por eso lo de el boxeo femenino o no sé qué, no sé cuánto. O los mismos hombres que yo recuerdo cuando era pequeña me criaba y decían que el deporte femenino se reían de él y que deberían quitarlo porque no lo ve nadie, ahora son los que se rasgan las vestiduras y dicen, el pobre deporte femenino, no sé qué. Tío, ¿sabes? Y es que somos el chivo expiatorio ideal, porque somos un grupo que sufre al mismo tiempo el machismo más fuerte, mezclado con la homofobia más fuerte. Somos gente que no tenemos mucho poder social, porque somos, por mucho que digan, ideología LGBT, no sé qué, no sé cuánto, que eso es todo mentira, nos dan además un poder y un no sé qué que no tenemos. O sea, ¿conocéis a...? Yo no conozco apenas chicas transexuales porque somos muy pocas y la mayoría no tenemos muchos recursos porque encontrar un trabajo siendo una chica trans cuesta, ¿vale? Y aún por encima, cuando lo tenemos, no suele ser un trabajo cualificado. O sea, como un colectivo que es un 0,00% de la población 0,003, que no tiene muchos recursos, dices, tienen mucho poder, están moldeando la sociedad, porque mira, están siempre en las noticias. Están siempre en las noticias porque eres un pesado, porque estás obsesionado con nosotras, tío. Nos pones tú en las noticias, tío, eres un pesado. Supéralo, tío, supera el puñetero tema, de verdad,
Y eso, que se nos está atribuyendo unas características, luego además somos un colectivo pero que no da nada a nadie. Porque es que encarnamos, digamos, todo lo más bajo que ha considerado históricamente la sociedad, ¿no? Porque muchas veces se nos asocia con ser prostis, con ser pobres, con ser mujeres trans, con ser promiscuas. Porque claro, si solo ves mujeres trans en el no por, piensas que todas tenemos un pene de 40 centímetros y que somos unas máquinas y unas... cuando para nada es así. Yo creo que las trans que yo he conocido tenemos mucha menos líbido que la chica promedio. Pero bueno. Y a veces pienso, ¿qué podríamos hacer nosotras? Y yo creo que no es nuestra culpa, o sea, porque pensar eso de... muchas veces nos dicen, es que es culpa vuestra las trans porque habéis puesto a la sociedad en vuestra contra. No hemos puesto a nadie en nuestra contra, la sociedad ha estado en nuestra contra siempre. Y ahora tú, persona que estás diciendo esto, estás mucho más en mi contra porque estás viendo que hay un pequeño porcentaje de la población que nos está aceptando. Y a ti eso te parece que no es lógico, porque somos lo más bajo para ti de la sociedad. ¿Cómo nos van a dar derechos si somos despojos? ¿Sabes? Ese es el razonamiento, ¿no? Y que... una cosa que sí que se hace mal la comunidad trans y LGBT es lo de las cámaras de eco. Hay que, yo creo que dejar de gritarle a la gente y decir transfobo, 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 que yo lo hago, pero yo lo hago con transfobos. Porque muchas veces me viene gente y me dice, es que nos lleváis llamando transfobos toda la vida. Es que a ti, persona que me estás diciendo esto, es que tú eres transfobo, ¿vale? Es que a ti sí. O sea, tú no te metas en esta bolsa porque no perteneces aquí. Sí que es verdad que hemos tenido como un discurso un poco incendiario de más hacia gente que no es transfoba, ¿vale? Pero tú no te incluyas, persona que tienes un Twitter que se llama antifeminista, anti-woke, agenda LGBT, que compartes memes de mujeres trans colgadas por el cuello con una cuerda, que yo se lo he visto. Y eso, las cámaras de eco que además instrumentalizan nuestra rabia, porque vemos el odio que nos cae, lo mal que nos tratan, y por encima nos tratan de privilegiadas, de conspiradoras contra la sociedad. Muchas chicas trans estamos muy frustradas y muy, yo nos veo con mucho miedo, porque es que nos están atribuyendo unas maldades y una conspiración contra la sociedad que no estamos haciendo. Y están cogiendo noticias de una cárcel de Brasil... que Brasil es los países con más criminalidad del planeta y con millones y millones de personas, y cogen un caso aislado, porque es aislado. Me pongo yo a coger casos aislados de hombres heterosexuales y los meto a todos en la misma bolsa. Que mira que no habrá contenido para hacerlo, ¿eh? Yo ahí sí que no tendría que ir con pinzas. Tendría que ir como cuando vas a comprar chucherías, que tienes que elegir pinzas o el cosito este que es como una pala. Yo creo que cogería la pala, ¿eh? Que los hombres heterosexuales son los que más discriminan y los que más tienen por callar. Y eso, que la clave es la visibilidad. La visibilidad es lo que a la comunidad LGBT más bien nos ha hecho históricamente. La mera visibilidad, que haya gente trans en espacios normales. Y que no se nos relegue, porque esa es otra, la transexualidad está muy censurada. Tú, imagínate que yo soy la mejor periodista del mundo, ¿vale? No digo que yo lo sea, ¿vale? Pero imaginaos un muy buen periodista o una muy buena periodista, ¿vale? El primer periodista que se os venga a la cabeza que sea muy bueno, ¿vale? Y que haga muy bien su trabajo. Imaginad esa persona, pero siendo esa persona trans. Imaginad que ponen a esa persona en el telediario. La que se arma. ¿Y por qué se armaría? Porque somos un colectivo censurado que la sociedad piensa que deberíamos permanecer a la exclusión social y que están viendo que ahora estamos entrando en las esferas de la gente normal y para ellos no somos gente normal que se merezca estar ahí. Ese es el problema que está viendo. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. ¿Tú por qué piensas que está aumentando la transfobia? Dímelo abajo. Nos vemos en el siguiente.